¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Les damos la bienvenida a todos los que en esta hora nos ven en este su programa Yo quiero ser como María. En esta tarde vamos a compartirles un programa muy especial titulado Mi vocación en el corazón de María. De la localidad de Neiva nos acompañan Mónica, Andrea, María Daisy y Kenia de la localidad de Florencia. Y quien les habla, Juliet González de la localidad de Neiva. Entonces vamos a empezar pidiéndole primero al Espíritu Santo que venga a asistirnos en esta tarde, que sea a través del corazón de María, que podamos meditar cada una de las palabras pues que vamos a tratar en este programa del día de hoy. Las voy a invitar a que coloquen sus manitas en posición de recibir, que le pidamos al Espíritu Santo que venga a asistirnos y que nos regale esa luz que pueda iluminar nuestra conciencia y que pueda venir a enseñarnos a amar. Y a través de este canto podamos pedirle a la Virgen María que sea ella hablándonos al corazón. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Y como un río, lávanos y con tu fuego quémanos y con María llévanos a Cristo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a comenzar entonces en medio de este ramillete de vocaciones que ha suscitado el Espíritu Santo para la Iglesia. Voy a hablarles en esta tarde de la vocación al laicado consagrado, ¿sí? Quiero primero, digamos, iniciar como contándoles y contextualizando un poquito, digamos, cómo es esta vocación dentro de la Iglesia. Normalmente, digamos que siempre, o bueno, hace muchos años, nosotros normalmente cuando las personas hablaban de vocación, siempre como que nos referíamos como a tres tipos de vocaciones, ¿no? La vocación al matrimonio, una vocación de pronto a ser sacerdote, ¿sí? O una vocación de pronto a ser religioso, o en este caso, digamos, para las mujeres, ser monja, ¿sí? Pero de pronto, digamos, pues la Iglesia, a través, digamos que del Espíritu Santo, va suscitando también diferentes carismas, diferentes vocaciones para dar respuesta precisamente a ese llamado y esa evangelización que tiene la Iglesia. Entonces, como que inicialmente de pronto como que eran las tres tipos de vocaciones que se conocían, pero más o menos unos años, yo creo que por unos 50 años para acá, la Iglesia ha dado, digamos, un papel muy importante al tema, digamos, del laico, ¿sí? Y también es muy importante aquí distinguir que es el Espíritu Santo el que suscita nuevas vocaciones a través de las diferentes necesidades que se van suscitando en la iglesia. Sabemos que obviamente, digamos, si que tenemos una misión grande de evangelización, pues obviamente, digamos, el sacerdote o a través, digamos, de las mismas parejas, pues ellos también tienen su llamado y no se alcanza a abarcar todas las necesidades que tiene la iglesia. Entonces el Espíritu Santo ha suscitado en el corazón de muchas personas también a una vocación específica dentro de la misma iglesia, que es ser laico. En este momento, si hablamos solamente de ser laico, laico somos todos aquellos que hacemos parte o pertenecemos, digamos, al pueblo de Dios, ¿sí? Ya sea porque nos encontremos pues estemos solteros, ¿sí?
ya sea porque, digamos, de pronto aquellas personas que hayan encontrado su vocación al matrimonio, también ellos pueden ser laicos, ¿sí? Pero en este caso específico nos vamos a referir al laico que es consagrado. El laico consagrado, la vocación a ser laico consagrado es aquel, digamos, aquella persona, digamos, que siendo católica, ¿sí? Sin ser sacerdote, ¿sí? O recibir de pronto, digamos, como una orden en sacerdotal, se consagra de manera esponsal a Dios y obviamente, digamos, hace una promesa también de unos votos de pureza, obediencia y castidad, ¿sí? Este laico puede vivir ya sea en comunidad o simplemente, digamos, lo hacen pues a través, digamos, de su misma familia, en el mundo. Estas personas, digamos, que han recibido esta vocación específica, por lo general, son personas, digamos, que viven en el mundo, ¿sí? Y están llamados a vivir el Evangelio desde el contexto específico en donde se encuentren, la situación, desde lo que acontece y cómo llevar al mundo al hacer, digamos, a hacer ese reinado de Dios, ¿sí? Entonces, esa es la vocación específica que tienen estas personas. Algo que hay que tener muy en claro y es que el hecho de que se hable, digamos, de un laico consagrado no quiere decir que sea lo mismo que una persona, digamos, que sea como se le llama, digamos, normalmente como la persona soltera, la solterona que se quedó o el solterón que se quedó, pues digamos que sin casarse, ¿sí? Hay que hacer una distinción claramente porque pues hoy en día se está dando, digamos, un fenómeno y es claramente que hay mucha gente que se está quedando soltera, pero no es una soltería porque sea un llamado, una vocación, sino que muchas veces dentro de eso, digamos, por miedo al compromiso, por de pronto, digamos, un egoísmo, ¿sí? Al no querer, digamos, compartir ese amor y ese amor que sea generoso y que dé vida y que dé fruto con otra persona, entonces sencillamente llamamos hoy en día a la soltería también una vocación y en realidad, digamos, la soltería no es propiamente una vocación, debe ser, digamos, como un estado transitorio mientras en medio, digamos, de ese discernimiento se va, pues vamos de pronto, digamos, pidiéndole a Dios también, digamos, en qué estado de vida nos quiere para ser plenamente feliz. Quiero compartirles también una frase muy bonita que me llegó al corazón, digamos, frente a esta vocación, y es que dice, se puede vivir sin casarse, pero no se puede vivir sin amor, ¿sí? Entonces, esta vocación exige verdaderamente un amor y una entrega total y una entrega completa y generosa, ¿sí? A veces uno piensa, ay no, pues el laico consagrado es el que vive triste, pues porque no le tocó casarse, ¿cierto? Y entonces no tiene con quién compartir pues como la felicidad, no tiene con quién compartir ese amor. Y resulta que al contrario, es aquella persona que generosamente ha donado no solamente su amor hacia una persona, sino hacia todas las personas que el Señor le permita conocer a través de su apostolado. Esas personas laicas consagradas, normalmente, digamos, las vemos, pues ellos sirven, digamos, en alguna parroquia, ¿cierto? Sirven de pronto a través de algún instituto. Hay quienes de pronto, digamos, también adoptan, digamos, una vida en comunidad, ¿sí? Y forman de pronto, puede ser a través, digamos, de una comunidad religiosa, ¿sí? O hay quienes sencillamente, digamos, desde su misma familia, desde su misma casa, deciden de pronto, digamos, hacer este voto evangélico, por así decirlo, y vivir, pero obviamente, digamos, si viven en sus casas, pues obviamente se tiene que tener, digamos, una asistencia y un cuidado muy especial también y un conocimiento por parte del obispo, ¿sí? Entonces estas personas, digamos, tampoco son ruedas sueltas, sino que están también obviamente acompañados por medio del obispo. Entonces es una vocación que realmente estamos también dentro de esta comunidad. Yo creo que el mayor ejemplo que podemos ver en nuestra comunidad es Rodri, ¿sí? Nuestro fundador, José Rodrigo Jaramillo. El Señor, pues él ha discernido que esta es su vocación y pues él ha dado, digamos, respuesta a esa vocación porque ha sentido también que el Señor lo ha llamado a evangelizar y pues ha fundado, digamos, nuestro movimiento de lazos de amor mariano para dar respuesta también a eso. Entonces, nosotros nunca vemos por lo menos a Rodri triste ni aburrido, al contrario, siempre, digamos,
está generoso, siempre está dispuesto, ¿sí? Siempre vemos, digamos, de la mejor manera para poder responder a su vocación y lo hace en total plenitud, ¿sí? Y eso es algo, digamos, que es importante para también discernir no solamente esta vocación, sino cualquier vocación, que nos dé plenitud, que nos dé felicidad. ¿Por qué? Porque aquella vocación en donde nosotros amamos es la vocación que nos va a hacer feliz y es la vocación que nos va a hacer más plenamente libres. Entonces, no le tengamos miedo a este llamado. El Señor también puede estar llamando y tocando en tu corazón una vocación de pronto a un laicado más consagrado desde esta comunidad. No le tengamos miedo porque ya tenemos, digamos, el ejemplo primero, incluso, que es Jesucristo. Entonces, Él nos ha mostrado verdaderamente, digamos, ese camino y pues también tenemos a la Santísima Virgen María. Entonces, no le tengamos miedo, si es esta nuestra vocación, aquí el Señor también nos va a abrir un espacio dentro de nuestra comunidad para poder tener, brindar ese amor que sea generoso y que nos haga feliz y nos haga libres. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, pues con Juliet les vamos a hablar de la vida religiosa, de la vida consagrada. Y conocemos precisamente la vida religiosa, pues los sacerdotes, las religiosas o las monjitas. Pero quiero hablarles de algo muy particular y es de 7 aspectos que nos pueden ayudar a discernir qué es lo que el Señor quiere, que es verdaderamente el Señor me está llamando a esa vocación, a la vocación de la vida religiosa, o tal vez es un capricho mío, o tal vez es algo pasajero. Entonces, estos 7 aspectos, estos 7 puntos que lo hemos sacado de un libro que se llama ¿Alguna vez pensaste el llamado de Cristo? Entonces, uno de los capítulos se enfocaba principalmente en cómo llama a Dios. Y el primer aspecto es que en ocasiones el Señor llama desde la cuna, desde niños. Es decir, que muchos santos de pronto han tenido esa vocación y han dicho espontáneamente es que quiero ser religiosa o quiero ser sacerdote y tal vez lo han manifestado. Y en el transcurso de su vida, ese ha sido como lo que han sentido y lo que verdaderamente quieren. Y llega un punto en que, en que ya llegan, de pronto ingresan al seminario, van a un claustro, pero precisamente es algo que el Señor pone, que Dios pone en el corazón, que es un llamado desde niños, como lo fue el llamado de San Luis Gonzaga, o como lo podemos ver incluso en Santa Teresita del Niño Jesús, que desde muy pequeña se vio atraída por esta vida, viendo a sus hermanas, entonces se sintió atraída por esto. Y el segundo aspecto es que en ocasiones el Señor llama de un modo casi superficial, por cosas pequeñitas, por detalles chiquitos, porque el Señor es así, al Señor le encanta darnos sorpresas, el Señor le encanta las cosas pequeñas y sencillas porque ahí está Él. Entonces, en este libro leía como una anécdota que contaban y que de pronto unos jóvenes fueron al seminario y resulta que estaban comiendo arroz con leche y hasta gracia incluso me dio, que estaban comiendo arroz con leche y resulta que también le preguntaron al sacerdote encargado que si los religiosos, que si los seminaristas comían esto. Entonces el sacerdote le dijo que sí y pues en el momento en que le dijo que sí, pues los jóvenes dijeron, pues vamos a comer arroz con leche como todo el tiempo. Entonces ellos decidieron entrar al seminario y graciosamente ellos también decían, pero es que el Señor nos llamó de un modo, por decirlo así, tonto, en algo tan pequeño, pero en ocasiones ese es el ganchito, ese es el anzuelo que el Señor nos tira, nos lanza al corazón para que podamos nosotros discernir y para que podamos darnos cuenta que verdaderamente esa es la vocación a la que Él nos ha llamado, porque el Señor siempre está en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. Como un tercer aspecto tenemos que en algunas ocasiones el Señor llama a través de una invitación indiscreta. A muchos de nosotros el Señor nos ha llamado de pronto incluso a ser misioneros de lazos de amor mariano y nosotros decimos que el ser misionero también es una vocación dentro de la vocación, por decirlo así. ¿Por qué? Porque primeramente el Señor nos ha llamado a ser hijos, a ser estudiantes, a ser hermanos, hermanas, pero a través de pronto de algo
pequeñito, de que nos invitaron a un grupo de oración, que nos invitaron a un retiro espiritual y el Señor ha puesto en mi corazón un deseo ardiente de ser religiosa, de ser sacerdote, pues el Señor es quien lo confirma y es precisamente en oración y en el silencio en donde habla Dios, porque en el bullicio no somos capaces de escuchar la voz de Dios. Y en el cuarto punto tenemos una sana amistad. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros somos capaces de transmitir y de vivir verdaderamente eso. Y al vivir en la vocación, que es la vocación de todo cristiano, que es el amor, nosotros llamamos a otras personas a que también hagan parte de esta vocación. Y al hacer parte de esta vocación, muchas personas, incluso con vernos o muchas veces el ver unos religiosos, no dice, yo quiero ser como ellos. Incluso a mí me pasó, yo estaba muy pequeña, yo tenía más o menos 12 años, cuando yo sentí en mi corazón el llamado de querer ser misionera. Yo quería seguir a Dios y de un modo superficial. Yo miré a unos jovencitos con camiseta azul y yo dije, yo quiero ser como ellos, yo quiero servirle a Dios, yo quiero, mejor dicho, me apasioné totalmente y a partir de eso, con ese pequeño detalle, el Señor me fue enamorando, me fue seduciendo y pues aquí me tienen, por gracia de Dios. Tenemos también en el quinto punto la vista de los religiosos. Muchos conocemos la historia de esa predicación tan grande que dio San Francisco de Asís con sus hermanos, que salieron al parque a evangelizar, pero no dijeron ninguna palabra. En ocasiones, como les comentaba anteriormente, el solo verlos, el solo llamarlos, el solo ver su rostro, su hábito, nos llama la atención y queremos curiosear y queremos saber de qué se trata, pero resulta que en esa curiosidad el Señor nos jala y nos enamora y nos atrapa con sus redes de amor, con sus lazos de amor, y precisamente fue por eso que el Padre Pío sintió su llamado a la vocación. Resulta que el Padre Pío le atraía mucho la barba de un monje capuchino que pasaba todos los días por su casa. Entonces, él dijo, yo quiero tener un barba, mejor dicho, se enamoró de esos, con eso quedó matado y decidió, yo quiero ser un monje, yo quiero ser un capuchino. Y entonces es por eso que debemos evangelizar también con nuestros hábitos, con nuestra forma de ser, que se nos note el Espíritu Santo, que se nos note el ser cristianos. Y es precisamente también que es muy bonito ver de pronto a un sacerdote con su clériman, o a las monjitas con su hábito por la calle. Eso es muy hermoso porque uno siente y ve a Dios en ellas, uno es capaz de ver a Dios en sus ojos, la forma en que caminan, la forma en que hacen las cosas, porque ellos lo hacen queriendo imitar a María. Y en el sexto punto tenemos la vanidad del mundo. Ya vamos a terminar. Tenemos la vanidad del mundo y que es en ocasiones que el Señor nos da un jaloncito de orejas porque nosotros tenemos nuestro ego muy alto, como lo fue en el caso de San Alfonso María de Ligorio, que resulta que él era un abogado en leyes, súper, mejor dicho, el mejor abogado del mundo, por decirlo así, y nunca había perdido un caso. Y resulta que llegó ese día y precisamente en ese día fue que el Señor lo llamó y empezó a reflexionar verdaderamente qué era lo que quería y para quién quería trabajar. Y por último, tenemos cuando la muerte llama. Y cuando la muerte llama es que en ocasiones la muerte de un familiar o la muerte de alguna persona nos conmueve y el de pronto tener la muerte tan cerca nos hace pensar en verdaderamente qué quiero para mi vida y qué estoy esperando y cómo me estoy preparando para la muerte. Entonces son esos puntos y súper invitadísimos también a darnos la oportunidad de leer este libro. Precisamente como nos decían ahorita, puede que el Señor esté tocando la puerta de nuestros corazones. Y para finalizar, una frase de Wilson que me impactó muchísimo y es que en la iglesia no hay crisis de vocaciones, en la iglesia hay crisis de respuestas. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Bueno, es muy importante saber que cuando el Señor está llamando y de pronto
empieza como que a darle ese sentido a una persona de que está siendo llamada, ya sea a la vocación religiosa o a ser sacerdote o a ser religiosa. La vocación es como un perfume al que se debe guardar, se debe tapar, se debe esconder, o sea, un perfume valioso que si se expone, que si de pronto uno le quita la tapita, comienza a perder como ese aroma, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando un alma siente ese llamado a responder en la vida religiosa, pues lo discierna, lo guarde y obviamente lo haga con una persona que pueda ayudarle en ese camino de discernimiento. En la vocación religiosa podemos decir que un alma, por decirlo así, empieza a tener ciertos síntomas de que, digamos, que ser llamada a esa vocación cuando empieza a sentir como que aquí en esta tierra no hay como esa felicidad, como esa plenitud, como que esa alma siente que las cosas de la tierra no la llenan, que está llamada como algo más alto, algo más sublime, ¿sí? Y por lo regular, una persona que siente este llamado a la vida religiosa es un alma que tiene un deseo ardiente de reparar, de sacrificarse, de inmolarse en la cruz por Cristo, ¿sí? Es un alma que quiere vivir totalmente la pureza, que quiere guardarse y entregarse totalmente para Cristo y para su iglesia. Y por eso empieza, digamos que a vivir una vida muy fuerte de oración, de virtud, de mortificación. Y la vocación, ya pues habíamos hablado, María Isi nos habló de la parte de laicos consagrados, ¿cierto? Pinia nos hablaba un poco acerca de la vida religiosa, y la vocación es como cuando hay dos jóvenes que necesitan pasar un río, ¿cierto? Pero resulta que uno de estos jóvenes le tiene miedo a nadar, ¿sí? Entonces, el otro le tiene miedo a las alturas. Y resulta que para poder pasar el río hay una canoa y hay una liana. Entonces, el que le tiene miedo a las alturas decide pasar por la canoa, ¿sí? Porque no le tiene miedo al agua. Pero el que le tiene miedo al agua decide pasar el río a través de la liana, ¿sí? Porque no le tiene miedo a las alturas. Entonces, sea cual sea la vocación a la cual el Señor nos está llamando, Él nos dará los medios, Él nos irá mostrando. Puede ser que en ocasiones nosotros nos desesperemos porque queremos hacer la voluntad de Dios y le decimos, bueno, Señor, yo no sé si mi vocación sea la vida religiosa o sea el matrimonio o sea realmente consagrarme totalmente a ti como laico, pero sea cual sea la vocación, el Señor va a ir hablando si estamos orando y si sobre todo llevamos una vida de gracia. No tenemos que desesperarnos por de pronto decir como que ya necesito decir mi vocación. Inclusive en ocasiones tenemos que estar también muy abiertos a ese llamado que el Señor nos está haciendo, ¿no? Puede ser que en ocasiones nosotros no queramos inclusive vivir una experiencia, por decirlo así, por ejemplo, vocacional, porque tenemos miedo a que el Señor nos llame y que nosotros de pronto tengamos como que ese deseo de casarnos o de hacer otras cosas. Y entonces por miedo dejamos de pronto ver cómo viven los religiosos, de experimentar esta vida y de pronto no contestar este llamado al que el Señor pues nos está haciendo. Y algo también muy importante y que es como un síntoma del llamado a la vocación de la vida religiosa, es el hecho de que nosotros le tengamos miedo a ese llamado, ¿sí? Cuando de pronto como que tenemos miedo de tener vocación y como que nos hacemos los locos. Y me gustaba mucho una historia que leía de Santa Faustina Kowalska, que dice que el Señor a ella la llamó desde más o menos los 13, los 14 años, pero pues sus padres no querían que ella fuera religiosa. Y Santa Faustina como que se hacía la loca, como que trataba de acallar esa emoción que sentía en su interior de querer entregarse totalmente a Cristo. Y una vez se fue con su hermana a un baile del pueblo. Y estando allí en el baile del pueblo, se paró a bailar con un joven. Y cuando estaba bailando con el joven, tuvo una visión. Y en esa visión se le apareció Jesús totalmente crucificado, llagado, mejor dicho, como en el momento de la pasión, y le dijo a Santa Faustina que hasta cuándo lo iba a hacer esperar, que hasta cuándo iba como que a negarse a ese llamado que él le estaba haciendo. Y era realmente porque Santa Faustina tenía miedo de contestar ese llamado del Señor. Y en ese momento, cuando ella vio a Jesús, se sienta nuevamente y pues como que le dice a la hermana que mejor se vayan para la casa,
y en ese momento comprende ella que a través de esa visión que el Señor como que le permitió, la estaba llamando fuertemente a ese llamado de religiosa. Y veamos todo lo que el Señor, luego de que ella pues entra en el convento, todo lo que el Señor le permite vivir y experimentar. Entonces, en ocasiones, por miedo tampoco se responde a la vocación. Hay que pedirle, obviamente, al Espíritu Santo y también, así como se llama este programa, Mi vocación en el corazón de María, pedirle a la Santísima Virgen María que como ella nos ayude a hacer la voluntad de Dios, que nosotros sepamos contestar con docilidad ese llamado que Él nos está haciendo, porque realmente si elegimos bien nuestra vocación, vamos a ser pues muy felices, porque vamos a estar, digamos que entregados y en el lugar en el cual Dios nos quiere poner y para lo cual nos hizo para ser felices. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Bueno, ahora vamos a hablarles de otra vocación hermosísima, que es la vocación del matrimonio. Entonces, para hablar de esta vocación, quiero remitirme a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1601, de ahí en adelante vemos que la Iglesia Católica habla en sí lo que es el sacramento del matrimonio. Entonces, nos dice que primero es un sacramento que es una alianza matrimonial en la que se une varón y mujer y que constituyen un consorcio para toda la vida. Entonces, quiero como desglosarles un poquito más esto, lo que dice la Iglesia Católica. Algo muy bonito que dice que es un sacramento y como todo sacramento tiene una preparación y una bendición de Dios. Entonces, la preparación para ese sacramento no es solamente los cursillos pues que uno va y hace los días anteriores al matrimonio, ¿cierto? No. También viene con un proceso de un noviazgo. Escuchaba a un sacerdote y me parecía muy, muy hermosa esta comparación que decía que, pues imaginémonos una casa, ¿cierto? Y en la casa hay una sala. Y para llegar a esa sala hay que atravesar un pasillo. Entonces decía ese sacerdote, la sala es el matrimonio. Pero para usted llegar a ese matrimonio, tiene que pasar por un pasillo. Y en este pasillo, ¿qué hay? No hay cosas importantes, ¿sí? Hay cosas que adornan, pero lo que realmente es importante se coloca en la sala. Entonces, como decía, como un juego de sala, de sofá-cama, tal vez un televisor, ¿cierto? Porque es realmente importante. El pasillo no es tan importante, se pasa por ahí para llegar a lo más pleno y fijo que es el matrimonio. Entonces, la preparación para el matrimonio es el noviazgo. Cuando en el noviazgo perdemos el rumbo o el fin con el cual estamos viviendo este noviazgo, pues olvidamos la meta que es el matrimonio. Entonces, en este noviazgo, pues lo más importante es la desnudez del alma. Entonces, para poder vivir esta desnudez del alma es muy importante vivir la pureza, poder vivir la castidad. Y de esa manera vamos a poder conocer todas las virtudes, incluso sanar muchas heridas que tenemos de nuestro pasado, para así prepararnos para vivir este sacramento que es el matrimonio. También dice que es una alianza y quiero remitirlos como ese momento en que Abraham hizo la alianza con Dios. Dios le pidió que trajera unos animales y esos animales los partió, los descuartizó. Y Dios pasó en medio de esos animales y Abraham cayó en un sueño profundo y ese fue el momento en el que hizo Dios la alianza con Abraham. Entonces podemos comparar que nosotros somos esos animales, ¿sí? Que nos dividen, que nos inmolamos. ¿Por qué nos inmolamos? Porque nosotros no nos casamos para ser felices. Nosotros nos casamos para servir a los demás. En este caso, el sacramento del matrimonio es un sacramento de servicio a los demás, de servicio, en este caso sería el servicio a mi esposo, el donarme para mi esposo. No es como, ahora que me case, él va a cambiar, o él debe cambiar esto porque nos vamos a casar. No. El sacramento del matrimonio lo que hace es que yo me done completamente a mi esposo para hacerlo feliz y que igual mi esposo se done completamente a mí para hacerme feliz. Y no me dono pues porque me tocó o no me voy a donar porque es lo que dice y hasta que la muerte nos separe. No, lo dono porque lo amo y en
En ese sacrificio de amor, tal vez, por ejemplo, me acuesto tarde esperándolo, o en ese sacrificio de amor lavo la ropa, en ese sacrificio de amor tal vez yo como esposo voy a ayudarle a mi esposa a barrer, a trapear. No me gusta, pero como amo a mi esposa, le voy a colaborar en algo que de la casa. Tal vez a mí como esposa me cuesta trasnocharme y mi esposo está haciendo algún trabajo de la oficina. Entonces, en mi sacrificio de amor, voy a acompañarlo a él. O, por ejemplo, nosotros como mujeres nos gusta hablar mucho, mucho y tal vez somos a veces un poco cantaletosas. Entonces, en ese sacrificio de amor que voy a hacer, pues voy a procurar no hablar tanto por amor a mi esposo para no agobiarlo pues con mi cantaleta, ¿cierto? Y igualmente como hombre, si me cuesta mucho sacar las palabras, expresarme, pues en un sacrificio de amor, ¿qué voy a hacer? Voy a expresar un poco más lo que siento para agradar a mi esposa. Y después de Dios, nadie como María. Y otra cosa muy, muy, muy importante es que tenemos que es para toda la vida. Esta vocación no es por un momento o apenas tenemos algún inconveniente, pues nos vamos a separar como solución. No, este sacramento es para toda la vida. Entonces, es pedirle la gracia de la Virgen María de podernos donar a esa persona y mirar esta hermosa vocación para yo poderme inmolar por amor a Cristo y mi esposo. Y recuerden tener presente que no son solamente dos los que se casan, sino son tres, y que siempre en el matrimonio debe estar la esposa, el esposo y siempre Cristo en el medio. De esa manera siempre va a reinar la paz y el amor en los hogares. Y después de María, nadie como San José. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, ahora vamos a hacer algunas conclusiones de esta hermosa predicación que acabamos de escuchar, y estas conclusiones podemos llegar a que tenemos que estar muy atentos al llamado que Dios nos hace. Tenemos que estar prestos, como decía ahora Juliet, en la iglesia hay crisis de respuesta. Entonces nosotros como misioneros, como cristianos, como laicos, debemos estar muy atentos a tomar la decisión que el Señor suscite con pequeños detalles, estar muy atentos a la vocación que el Señor nos quiere llamar, de acuerdo, como decía ahora Mónica, a los medios que se nos van permitiendo para poder sentir el llamado a la vocación. Yo les quiero compartir, ya estamos finalizando el programa, una oración muy bonita que se podría resumir toda la predicación que acabamos de escuchar, y es una oración que es extraída del yugo y se llama Oración por la Santidad. Así que voy a leerla y les pido a cada una de ustedes y todos los que nos están viendo en el público que me acompañen con esta oración, y que ojalá la podamos hacer todos los días, porque con esta oración le vamos a pedir a Dios, en el silencio, en la oración también, que nos ilumine en la vocación a la cual hemos sido llamados. Dice así: no sé, Jesús, qué quieres para mí, pero sé que está bien. Hágase en mí según tu palabra. Olvida lo que te pido si no es conforme a tu voluntad. Olvida mis caprichos y no te dejes llevar, por más que te lo pida. Quisiera ser sacerdote, religiosa, pero si no voy a ser santa, entonces no permita hacerlo. Quisiera ser esposa, pero si no voy a ser santa, entonces no me quiero casar. Quisiera estar sola o solo, pero si voy a ser santa, entonces no lo puedo desear. Solo quiero hacerte feliz y esa será mi perfecta alegría. Haz que desee hacer lo que tú quieras que haga en todo, Señor, tu santa voluntad. Te pido, por los méritos infinitos de tu infancia, que me guíes al caminar. Te entrego mi voluntad viciosa para que tú me hagas partícipe de tu protección. Muero en este día y para toda la eternidad a lo que quiero ser, para hacer lo que tú quieras que sea. Amén. ¿Y para dónde vamos? Para el cielo.